China era la última de las grandes civilizaciones que se desarrollaron independientemente en el Viejo Mundo, más de 1000 años después de la primera civilización en Irak. La suya fue una visión de la vida única en sí misma. El concepto chino de la civilización era completamente distinto en aquel entonces del de Occidente. Para ellos su fin era el de un orden moral en la tierra sostenido por la virtud, el ritual y el respeto hacia los antepasados. Estas antiguas ideas impregnaron todos los aspectos de la vida china. Incluso los hechos más destacables de nuestro tiempo, desde la revolución comunista hasta la aniquilación del movimiento democrático aquí en la plaza de Tiananmen en 1989, se han sucedido con el trasfondo de fuerzas más profundas que han influido sobre la China durante miles de años. Esta es la búsqueda de las raíces de la historia china. Y nuestra búsqueda empieza aquí, en los viejos callejones cerca del Templo del Cielo, en Beijing. Escondida entre las callejuelas se encuentra aquí la farmacia más antigua de Beijing, establecida en 1663. Se llama sencillamente la farmacia Tongrentang de Beijing. En la medicina china, como en toda la cultura tradicional china, la idea básica es la búsqueda de la armonía en este mundo. A la larga, este era el objeto de la propia civilización, y para alcanzarlo, las vidas interior y exterior deben estar en confluencia. El yin y el yang, como dicen. El varón y la mujer, la luz y la sombra. Este equilibrio elemental está en la base de todo pensamiento chino, sea en la ciencia o en la filosofía, en la comida o, como en este caso, en la medicina. El descubrimiento de los orígenes de la historia china ocurrió por una extraña casualidad. En 1899, un erudito chino muy conocido aquí en Pekín, Wang Lichun, enfermó de malaria. Para curarse hizo que le prepararan unas recetas en la farmacia local, incluso podía haber sido esta. Por aquel entonces, un amigo suyo se encontraba en su casa como invitado y vio cómo se prepararon las recetas. Uno de los ingredientes de la receta ya era utilizado por los médicos chinos desde hacía miles de años, unos viejos huesos molidos conocidos por huesos de dragón. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando los dos hombres miraron los huesos y vieron que llevaban una extraña forma arcaica de escritura? Una forma cuyos caracteres eran iguales a los empleados en la escritura china moderna. Y aunque se había utilizado esta receta durante centenares de años, esta era la primera vez que se les hacía presente a los eruditos. Los dos hombres decidieron averiguar de dónde procedían los huesos. Registraron con minuciosidad las tiendas de boticarios de esta parte de Pekín y finalmente hallaron la explicación. Los huesos habían sido desenterrados cerca de un pueblecito polvoriento en la China central, en la llanura del río Amarillo, un pueblecito llamado Anyang. Yangtze, el río Amarillo. Baja de Mongolia llevando su rico sedimento amarillo hacia el mar Amarillo. Destructor de ciudades, exterminador de millones de personas incluso en este siglo. La civilización china se levantó primero en sus orillas, pero a diferencia de las civilizaciones de Occidente, la fuente del poder político no dependía del control de la naturaleza, sino del control del pasado.
No hay nada que ver hoy en día en Anyang. El lugar de los palacios y tumbas donde se encontraron los huesos de dragón se ha convertido en tierra de arado. Pero aquí se hallaron las ruinas de Jing, que fue la última ciudad de la malograda dinastía Shang, incendiada 1100 años antes de Cristo. Y era aquí donde estaba la solución al enigma de los huesos de dragón. Los farmacéuticos de Beijing habían estado moliendo el archivo ritual de los reyes Shang. Estos eran huesos de oráculo utilizados por los adivinadores reales para comunicarse con los espíritus ancestrales. En estas extrañas señales se encuentran los orígenes del I Ching, el gran libro chino de la sabiduría. Era a través del poder mágico de la escritura que se podía evocar a los espíritus ancestrales. La escritura estaba representada por la palabra Wen, que a su vez era sinónimo de civilización. En el principio no existía la ciudad, sino la palabra. El segundo hallazgo clave en Anyang fueron los utensilios de bronce que se utilizaron en sacrificios y comidas rituales. Sus inscripciones relatan la veneración hacia los antepasados, el linaje, preocupaciones básicas de los chinos hasta hoy en día. La posesión del conocimiento en la celebración correcta de los rituales, del monopolio del bronce y de la escritura fue lo que dio a los soberanos el acceso a la sabiduría de los antepasados. Términos que fueron la base del poder político. Términos con los cuales, y únicamente con ellos, podía el soberano poseer el más grande de todos los obsequios. Un obsequio que solo podría poseer mientras fuese justo y cuidase del pueblo. El mandato del cielo. Una tumba reciente en el cementerio de la familia Kung, en Khufu. Un monumento a la figura más influyente de la historia china, Kung Fuzu, Confucio. Fue Confucio quien transformó la magia de la Edad de Bronce en el Estado como un orden moral sostenido por la virtud y el ritual. Confucio vivió en aquella asombrosa edad del eje, cuando vivió Buda, así como Pitágoras, los filósofos griegos y los profetas judíos. Él no era un líder religioso, sino el codificador de las tradiciones históricas, poéticas y rituales chinas. Sus enseñanzas fueron el ideal del gobierno chino durante 2000 años. En el centro del mensaje de Confucio había una idea muy sencilla y original. No le interesaban ni Dios, ni la vida futura, ni el cielo. Yo no sé nada de esas cosas, dijo. Su preocupación era la de todos los gobiernos de hoy en día en el mundo. ¿Cómo construir una sociedad justa y estable? Y esta fue su respuesta. La bondad es la cualidad esencial necesaria para mantener la sociedad unida. Las personas no nacen buenas, necesitan que se les enseñe la bondad, tanto a los gobernadores como a los gobernados. Pero era esencial que se enseñara a los soberanos, bondad espiritual e intelectual, porque si gobiernan con una severidad injusta, imponiendo castigos con rigidez, entonces el pueblo pierde su fe en la ley, pierde respeto hacia sí mismo y no tiene sentido de la vergüenza. Pero si se enseña bondad a las personas, todas ellas tienen esa cualidad y la pueden regular ellas mismas. La visión de Confucio era la de una sociedad moral unida por el mutuo respeto y confianza. Aunque era un aristócrata, concibió una idea antiautoritaria, porque la ideología dependería de los eruditos y no de los emperadores, y ellos mismos tenían que obedecer esa imposición, si no, se arriesgaban a perder el derecho al mandato del cielo, como así ha sido mantenido por los actuales gobernadores de la China.
En los últimos años, los gobernadores de la China han revivido alguna de las antiguas tradiciones de Confucio, por lo menos en su forma exterior. La celebración de estos rituales finalizó después de la Revolución Comunista. Estos son actores y esta ceremonia en el pueblo natal de Confucio, una representación especial para los turistas. En su mayor parte son turistas extranjeros, chinos provenientes de Taiwán, Hong Kong y Singapur, que vuelven a descubrir sus raíces cortadas en 1949. Es una visión de un pasado espléndido que los gobernadores de la China de nuestros tiempos han intentado suprimir, creyendo que lo podían sustituir con nuevas tradiciones. Pero justo cuando creemos que nos hemos librado de ello, el pasado tiene la costumbre extraordinaria de volver para reafirmar sus viejas pretensiones sobre nuestras lealtades. Los antiguos chinos creyeron que la Tierra, la naturaleza y el cosmos eran parte de un orden natural armonioso, el Dao, el camino. La búsqueda del camino correcto, el daoísmo, es la segunda gran corriente del pensamiento chino, una mística natural para situar al lado del práctico sentido común de Confucio. No es una alternativa, sino la otra mitad de un equilibrio necesario en la vida. El camino de peregrinación que sube por el monte sagrado Taishan es un símbolo de aquella búsqueda del Dao. Ha sido transitado durante millares de años por el pueblo chino, ricos y pobres, desde el primer emperador hasta el presidente Mao. Actualmente turistas y peregrinos vuelven otra vez. Durante mucho tiempo la cultura occidental ha percibido la naturaleza en términos de control y explotación, pero para los chinos es la fuente de todo equilibrio y armonía. Pensaban que era nuestro deber como seres humanos y a través del arte, religión y ciencia comprender esa armonía, no abusar de ella o cambiarla innecesariamente, sino seguir las fuerzas de la naturaleza, el yin y el yang, como dirían. El pequeño templo daoísta en la cima de Taishan, dedicado a la diosa del monte, fue destrozado en la Revolución Cultural. Ahora vuelve a ser habitado, no por actores, sino por auténticos monjes y monjas daoístas, quienes volvieron en 1985, comprometiéndose a la antigua tradición. Al final, dijo el sabio daoísta Lao Tzu, todas las criaturas vuelven a sus raíces distintivas, y eso se llama volver a su destino.
Estas personas son turistas de Taiwán. Su líder es un médium espiritual muy conocido en la televisión de Taipei. Es el tipo de ceremonia que pueden contemplar en templos ancestrales en las callejuelas de Singapur y Hong Kong. Ahora vuelven para poder comunicarse con los antepasados. En la cima del Taishan, los peregrinos esperan la llegada del alba. Fue aquí donde el presidente Mao proclamó que el Oriente es rojo. Pero eso fue antes de que su gran salto hacia adelante tiñera el alba con el amarillo de la contaminación. El primer emperador contempló su reino desde aquí mientras salía el sol y declaró: ya he unido a todo el mundo. Confucio dijo sencillamente: ahora me doy cuenta de lo pequeño que es el mundo. La ruta de la seda, en el desierto del Gobi, en el lejano oeste de la China, el paisaje más inhóspito del mundo. A partir del 200 después de Cristo y a través de este desierto vinieron las ideas, mercancías y personas que marcaron el comienzo de la primera época internacional de la China. Hasta esa época la civilización china había evolucionado en aislamiento, únicamente en sí misma. Ni querían ni necesitaban nada del mundo exterior. Pero en ese momento se abrían contactos con el Asia Central, Persia e incluso Roma, pero especialmente con la India. Lo que querían los chinos no eran riquezas materiales, sino ilustración espiritual. La sabiduría de Buda. Los chinos, un pueblo práctico, nunca desarrollaron y quizás nunca necesitaron una teología complicada propia. En efecto, la idea occidental de un dios particular les es completamente ajena. Sin embargo, el budismo, con su mensaje ateísta y democrático y con su profundo esmero hacia el ritual, iba a tener el mayor interés de todas las religiones extranjeras que se arraigaron aquí. El budismo era la tercera gran corriente que componía la civilización china, junto con la sabiduría de Confucio y la mística daoísta. Más tarde, los chinos llegaron a creer que estas tres filosofías contenían las ideas esenciales de la civilización y sin alguna de ellas la vida sería desequilibrada. Pero por muy sofisticada y desarrollada tecnológicamente que pueda llegar a ser la sociedad, su pueblo solamente podría realizarse a través de la ilustración interior y de la contemplación de la eternidad. Durante la dinastía Tang, los eruditos chinos hicieron grandes viajes misionales a la India para traer de vuelta textos y reliquias auténticas de Buda. En este pequeño templo, en un valle apartado fuera de Xi'an, se guardan las cenizas del más famoso de esos misioneros, Xuezhang. Algunos de los textos que trajo de la India en el siglo VII todavía están aquí. Libros hechos con hojas de palmera de la India.
palm leaf. Palm It's leaf. palm leaf, yes. And this script is not Sanskrit, is it? What is the language? 他说这是什么文？ Libros que no están escritos en sánscrito, sino en el antiguo Pali. Does he know how many books Xuanzang actually brought back to China from India? 他说您知道不知道玄奘法师总共从印度带回来多少本书？ Xuanzang trajo 650 libros a Xi'an para que fuesen traducidos, llevando únicamente una mochila en la espalda y una linterna para iluminar su camino. Es poco frecuente en la historia que podamos concretar el momento exacto cuando una civilización se abre para aprender de otra. En el siglo VIII después de Cristo, todos los caminos en Asia conducían a Xi'an o Chang'an, como se le conocía en aquel entonces. Era la ciudad más grande del mundo, igualada solamente por Bagdad y Constantinopla. Es un gran cuadrado dispuesto como un tablero de ajedrez. La avenida central de Chang'an, un enorme recinto ritual, tenía más de 6 kilómetros de largo y era el doble de ancho de la avenida actual que lleva al campanario de la ciudad. Era la primera vez que un buen número de extranjeros podían entrar en China y, como en épocas posteriores, por la noche no podían abandonar la zona reservada muy alejada del centro del poder. Sin embargo, en el barrio occidental de la ciudad, en el enclave de los extranjeros, había una vitalidad anárquica, una sofisticación y una mezcla cultural que impresionaban a todos los visitantes de Chang'an. Aquí había musulmanes, cristianos y judíos de Siria y de Irak, zoroastras y maniqueos de Irak y Asia Central. Había magos persas, prestamistas turcos y faquires hindúes. En las tabernas había música asiática, comida asiática, como aún hoy en día, también con la diversión de cantantes y bailarines persas y de lugares más lejanos. Se decía que algunas tenían el pelo rubio y los ojos azules. No es sorprendente, pues, que un escritor de la época dijera: podrías malgastar tu juventud en ciudades como esta y acabar únicamente con la fama de ser un errante vagabundo por las casas de la vida. A los ojos de los chinos, la edad de la dinastía Tang era con diferencia la más dorada de las muchas edades doradas de su poesía. Las raíces de este arte de la poesía se remontan a la magia chamanista de la Edad de Bronce. En efecto, para los chinos, componer poesía es uno de los ingredientes esenciales de la civilización. Pero si pudiésemos elegir una sola trayectoria para simbolizar esta primera era internacional de la cultura china, quizás sería la del gran poeta Li Bai, o Li Po, como se le conoce en Occidente. Li Po era un producto de la ruta de la seda. No nació en la China, sino en el Asia Central, y habló una de las lenguas de Turquía. Pasó su juventud como un errante soldado del azar antes de encontrar su oportunidad aquí, en la ciudad más grande del mundo. Tenía una personalidad magnética, era irascible, autodidacta, poseía una voz temible y un talento divino. También era un bebedor prodigioso. Según se cuenta, murió al caer borracho en un río tratando de coger el reflejo de la luna. Li Po se paseó por los teatros de variedades, los cabarets y los restaurantes de Chang'an y otras ciudades de la China, escuchando no solamente poesía clásica, sino también canciones tradicionales, baladas y la última música popular que acababa de salir de Asia Central por los caminos de las caravanas. Siempre fue independiente. Se negó enfáticamente a presentarse a los exámenes de Confucio, prefiriendo hacerlo, como él hubiera dicho, a su manera. Siempre independiente, y aún sigue siendo hoy entre el pueblo chino, junto a su amigo Du Fu, el poeta más querido y conocido. Más allá de las verjas bermellonas y del olor a vino y carne, escribió Du Fu,
Las personas mueren de frío y de hambre. En millares de pueblos solo cosechan malas hierbas, mientras que las mujeres tienen que arar. El pueblo chino puede afrontar cualquier prueba solamente si es tratado humanamente por sus líderes. La dinastía Tang acabó con un cataclismo social y una revolución, como otras muchas dinastías de la historia china. Pero a esta le siguió otra dinastía aún más grande. A más de 400 millas de Xi'an, hacia el este por el río Amarillo, se encuentra Kaifeng. En el siglo XI después de Cristo, Kaifeng era la capital de lo que se considera el apogeo de la civilización china con la dinastía Sung. Una edad dorada sin igual en la historia del mundo. El éxito Sung incluía desde la industria y la tecnología hasta el arte, la literatura, poesía, la historia, y todo esto la convierte en una de las grandes épocas culturales del mundo. Y además, con la existencia de la imprenta, podían difundir sus ideales por toda Asia Oriental. También había otra característica en aquella época que fue una intensa cultura interna, una evolución interior. Reformaron los antiguos ideales de la filosofía de Confucio, aquellos referidos a autodesarrollo y a la piedad secular. Utilizaron un sistema de exámenes que aseguró que solo los mejores podían aspirar a puestos de poder, y lo hicieron como base de su cultura estatal. En efecto, esa filosofía dominaría Asia Oriental durante el siguiente milenio, siendo la base cultural del fenomenal éxito de los países como Japón y Corea en la actualidad, ya que esencialmente continúan siguiendo a Confucio. Aquí en Kaifeng, como en toda China hoy en día, 40 años de autoridad comunista no han acabado con estas creencias más profundas. El respeto hacia los antepasados, la piedad filial y las virtudes de Confucio se están declarando abiertamente ahora que se ha vuelto a asegurar la libertad de culto. Esta noche se celebra el Festival de Otoño en Kaifeng, y las calles del viejo mercado y los restaurantes de la ciudad están en plena actividad. Aquí en Kaifeng, en el siglo XI, se encuentran los orígenes de otro de los grandes obsequios chinos a la humanidad, su cocina. La china era la primera gran cocina del mundo, mucho antes de la francesa. En la época Sung existieron enormes restaurantes, como el restaurante de la armonía humanitaria, que impusieron nuevas costumbres. Como su medicina, la cocina china se basa en antiguas teorías de armonía y equilibrio, en los 5 elementos, los 5 sabores y el yin y el yang, aquellos antiguos temas de la cultura china. Y actualmente aquí en Kaifeng aún puedes encontrar el restaurante más antiguo del mundo, la cantina de pollo de Ma Yuqing, establecida en 1153. Cuéntale eso a Maxims en París. Una cocina es toda una manera de ver el mundo. Es una de las formas más sencillas y directas de que la gente pueda disfrutar de la vida. Una señal de civilización y algo en que los chinos sobresalieron, como aún siguen haciéndolo.